La Navidad de los Iniciados. Capítulo 2. El segundo nacimiento. Si habéis leído los Evangelios, os acordaréis sin duda de este pasaje del Evangelio de San Juan. Abre comillas. Hubo un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, uno de los jefes de los judíos, que se acercó de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres un doctor venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, abre comillas, en verdad, te digo, si un hombre no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, abre comillas, ¿cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Cierra comillas. Respondió Jesús, abre comillas, en verdad, te digo que si un hombre no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombres de lo que te he dicho, es preciso que nazcáis de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo hombre nacido del Espíritu. Cierra comillas. Abre comillas. Si un hombre no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cierra comillas. He ahí una frase que contiene grandes misterios. Sí, el segundo nacimiento es un resultado del trabajo del agua y del Espíritu. Podemos decir también del agua y del fuego, ya que simbólicamente el espíritu está representado por el fuego. Os he dicho a menudo que según la ciencia iniciática, el mundo está compuesto de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. La tierra, el agua y el aire son elementos materiales accesibles a los 5 sentidos, mientras que con el fuego entramos ya en el campo etérico, es decir, en las capas más sutiles del mundo físico. El fuego y la luz son también materia, pero de una tal sutilidad que ni siquiera los sabios han logrado estudiarlos todavía. En el lenguaje de los símbolos, el agua representa la materia primordial y el fuego representa el espíritu. Cuando el fuego y el agua trabajan juntos, producen una fuerza que puede ser utilizada. Con la máquina de vapor, los hombres hicieron un descubrimiento formidable, esencial, pero solo lo han aplicado en el plano físico y para hacer funcionar los aparatos, las máquinas, y esto es aún poca cosa. El agua y el fuego son la materia y el espíritu. Son también la mujer y el hombre, los dos principios masculino y femenino, que deben unirse para producir un tercer principio, la energía, el hijo. Solo que hay que saber cómo operar para que no se destruyan mutuamente. Para que el agua y el fuego produzcan energía, hay que colocar una pared entre ambos, como por ejemplo, poner el agua en una cacerola. Si no, el agua se evapora y el fuego se apaga. Eso es, por cierto, lo que ocurre en muchas parejas. El hombre y la mujer en su ignorancia no han sabido poner una pequeña separación entre ambos, y de esta manera la mujer se ha evaporado y el hombre se ha apagado. En una escuela iniciática se enseña precisamente cómo hay que trabajar con el agua y el fuego, porque el agua y el fuego son también el corazón y el intelecto. El corazón es femenino y el intelecto masculino, y todo ser está obligado a trabajar con ambos, si no se queda soltero. Sí, en este campo casi toda la humanidad está soltera. Algunos no tienen más que intelecto y se vuelven completamente insensibles. En cuanto a los demás, que solo viven en el corazón, son tan húmedos que su fuero interno está invadido por las nubes y la bruma. No hay claridad. Se ve en todos los campos que los humanos no han comprendido cómo hay que asociar los dos principios, el fuego y el agua, es decir, el lado emisivo y el lado receptivo de su ser. Y ahora, si buscamos las correspondencias con el mundo divino, el fuego representa la sabiduría y el agua es el amor. El amor y la sabiduría juntos producen la verdad. La verdad es su Hijo. La verdad es el niño Jesús que nace, es decir, una conciencia nueva,
porque Jesucristo no es solo un personaje histórico, sino que representa un símbolo que se refiere a numerosas realidades de la vida espiritual. Desde luego, históricamente, hubo un ser que llevó el nombre de Jesús, pero en el terreno místico ya no se le llama con su nombre humano, se le llama Cristo, es decir, yo superior. Cuando se dice que el hombre hace nacer al niño en él, que se fusiona con su yo superior, que recibe el Espíritu Santo, que se une al alma universal, se utilizan fórmulas diferentes para expresar la misma realidad. Si se estudia este tema universal, el fuego sagrado, la Madre Divina, pueden ser considerados como aspectos de un mismo y único principio. El alma universal es el océano en el que viven, se mueven y alimentan todas las cosas. Es el receptáculo cósmico de la materia primordial, de la energía sublime, el akasha de los hindúes, el éter purísimo en el que estamos sumergidos. Y en esta alma universal que está en todas partes, que lo sabe todo, que lo contiene todo, que lo transmite todo del uno al otro extremo del universo, la parte más sutil de esta alma que vive, que es plenitud, quintesencia, omnisciencia, habita en el Padre Celestial, la Madre Divina, Cristo el Espíritu Santo. Cuando San Pablo decía, abre comillas, en Él nos movemos y tenemos nuestro ser, cierra comillas, hablaba del alma universal. Es una emanación de Dios, pero no Dios mismo. Se puede decir que vivimos en Dios, pero en realidad, para ser totalmente exactos, vivimos en una sustancia emanada por Él. Al principio Dios emanó una materia y esta materia originó, que era pus lura, lura pus, el alma universal. Fue antes que el sol y las estrellas y con ella Dios lo creó todo. Cuando Dios dijo el primer día de la creación, abre comillas, hágase la luz, cierra comillas. La luz que apareció no es la que nosotros vemos ahí en la tierra. La luz que vemos con nuestros ojos físicos es un reflejo que solo nos da una pálida idea de lo que es la verdadera luz. La verdadera luz que Dios creó el primer día y mediante la cual creó a continuación todo lo demás era el alma universal. Ella es la que alimenta el cosmos, la que lo contiene todo, y todos los seres se mueven en ella como peces en el océano. Esta luz está compuesta de diferentes capas más o menos sutiles, comparables a las capas de la atmósfera. En realidad, la atmósfera es también un océano y nosotros somos peces de otra especie que nadamos y nos alimentamos en el aire. Inmediatamente más allá de este océano se extiende otro océano, la naturaleza etérica, en el que habitan otras criaturas. Por tanto, el alma universal tiene estratos con mayor o menor grado de densidad, más o menos sutiles, hasta llegar al más alto, que es el fuego, donde moran el Espíritu Santo y la Madre Divina. ¿Qué hay que entender por segundo nacimiento? Todo el mundo sabe lo que es el primer nacimiento. Es el del niño que nace en nuestro mundo físico, con brazos, piernas, nariz, boca, pulmones, y respira o la camina. El segundo nacimiento también requiere una concepción, pero esa concepción tiene lugar en otro mundo. Un mundo en el que el espíritu se une a la materia pura para concebir un hijo divino. Cuando el niño es nacido en el mundo espiritual, también puede andar, hablar y trabajar en dicho mundo. El segundo nacimiento es eso, poder entrar y vivir en un universo de otra dimensión. Cuando el alma y el espíritu se unen, dan a luz un germen que se desarrolla con una conciencia nueva. Esta conciencia nueva se manifiesta como una luz interior que expulsa las tinieblas, como un calor tan intenso que aunque el mundo entero se abandone, nunca os sentís solos, como una vida abundante que hace disfrutar por doquiera que os lleve en vuestros pies, como una afluencia de energía que consagráis a la edificación y a la construcción del reino de Dios, como una alegría extraordinaria de sentirse conectado con todo el universo, con todas las almas evolucionadas, de formar parte de esa inmensidad, la certeza de que nadie puede quitaros esa alegría. En la India este estado se llama conciencia búdica, y los cristianos lo llaman el nacimiento de Cristo. Sí, el nacimiento del principio divino es un acontecimiento interior tan excepcional que nadie puede llamarse engaño. Sentís la presencia del otro ser que os ayuda, os ilumina, os protege, os alegra, como si el cielo se hubiese abierto sobre vosotros. Ahora en las circunstancias más terribles, los momentos en que estáis más desanimados, sentís que está con vosotros y que sois ayudados. Sí, es la sensación de una presencia, un contacto que nunca se interrumpe. Es como si tuvieseis junto a vosotros la llama de una lámpara que no se extingue jamás. Cuando la necesitáis, ella os puede dar toda la luz y el calor que deseáis, pero mientras tanto, aunque no os sirváis de ella está siempre junto a vosotros, a vuestra disposición, abre comillas, si no nazáis del agua del Espíritu, cierra comillas,
Los iniciados que conocen el lenguaje simbólico no toman las palabras agua y espíritu en sentido literal, sino que le encuentran correspondencias y relaciones en todos los campos. Las mismas leyes se extienden a todas las regiones. Si nacen niños en el mundo físico, es señal de que también nacen niños en los demás mundos. El segundo nacimiento es el nacimiento del mundo divino, y esta vez es el propio hombre el que decide nacer, y el que lo hace gracias a sus propios esfuerzos. Para nacer en el plano físico, no os pidieron vuestra opinión. Otros os llamaron y os formaron sin contar demasiado con vosotros. En realidad, si jugasteis un papel activo y todo dependía de vosotros, pero hoy digámoslo así para simplificar las cosas. Para el segundo nacimiento, en cambio, vosotros sois los responsables, los que decidís nacer en el mundo de la luz. Conscientemente, pacientemente, inteligentemente, os modeláis otro cuerpo para nacer en el reino de Dios. Abre comillas. Si un hombre no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Cierra comillas. Lo cual quiere decir que no puede renacer si no posee los dos principios en él. El segundo nacimiento es el nacimiento de Jesús, pero el nacimiento de Jesús es también vuestro nacimiento. La madre es el agua, es decir, el amor, la pureza, la vida, y el padre es el fuego, la luz, el espíritu. Si no poseéis esos dos principios, el amor, que es el principio femenino, la sabiduría, que es el principio masculino, no podéis nacer por segunda vez. Un hijo presupone un padre y una madre, pues bien, sin el amor y la sabiduría faltan los padres y el hijo no nacerá jamás. Habéis nacido ya una vez ciertamente, pero todavía no habéis nacido del amor y la sabiduría. Para nacer por segunda vez, en forma de niño Jesús, son precisos un padre y una madre más elevados, más evolucionados que el padre y la madre físicos. Son precisos el amor y la sabiduría. El niño nazca será la verdad, la plenitud de la vida, lo que es real y verídico. 2. La vida de un niño no comienza cuando éste aparece en la tierra. Antes de nacer existía ya un lugar donde su madre trabajaba en su formación. Un nacimiento es comparable pues a la exposición de la obra de un escultor o de un pintor. Se descorre la cortina que la ocultaba. Y ahora todo el mundo puede verla porque está acabada. Sí, pero lo esencial es que el trabajo había empezado ya mucho antes, desde el instante en que el niño no era más que un germen, una semilla. Por eso, para comprender el fenómeno del nacimiento, debemos en primer lugar estudiar la semilla. Imaginad un líquido en el que se hubieran dejado disolver sales cristalinas. Es transparente, no veis nada en él. Pero si lo ponéis en determinadas condiciones, si lo calentáis por ejemplo, se formarán cristales siguiendo ciertas líneas de fuerza y pronto veréis aparecer figuras geométricas. Cada átomo de un elemento químico posee la cualidad de cristalizar el talo cualisistema y así es como se forman los cristales. Al encontrar cada átomo su lugar en función de unas líneas de fuerza determinadas. El mismo fenómeno se produce en la semilla. La semilla es como una solución química que posee unas propiedades específicas que esperan el momento favorable para manifestarse. Iré incluso más lejos, diciendo que la semilla es un talismán, un pentáculo, preparado por el Creador para atraer determinadas fuerzas y elementos del espacio. Cuando ponéis a esta semilla en ciertas condiciones, es decir, cuando la plantáis en la tierra dándole la humedad y el calor indispensable, atrae todos los elementos que le corresponden y empieza a crecer. La propia semilla no posee estos elementos, están diseminados por el espacio y debe atraerlos. La semilla, por eso es minúscula, solo posee el plan, el proyecto de lo que será más tarde el árbol con sus raíces, su tronco, sus ramas, sus hojas y sus frutos. Por eso podemos decir que ella es comparable a un talismán que evoca y trae hacia sí todas las fuerzas que corresponden a sus propias vibraciones. Por lo demás, la ciencia de los iniciados concerniente a los talismanes y a los pentáculos está basada en el conocimiento de las leyes que rigen el conocimiento y el crecimiento de la semilla. La semilla, pues, no es otra cosa que un ser viviente que recurre sin cesar a las fuerzas y a los elementos del cosmos para poder llevar a cabo su tarea. Su tarea es llegar a ser como su padre el árbol. Por eso una vez plantada, a menos que sea defectuosa, toda su actividad se dirigirá hacia el cumplimiento de esta vocación. Tomará de entre los elementos que la rodean
aquellos que le convienen, y rechazará a los demás, y así llegará a expresar todas las tendencias inherentes en el esquema que lleva dentro de sí. Lo mismo sucede en el hombre. Puesto que Dios ha creado al hombre a su imagen, este, si se desarrolla correctamente, tiene la posibilidad de llegar a ser como él. Si los hombres están tan lejos de parecerse a Dios por el momento, es porque cuando deben concebir un hijo, los padres y las madres no se preocupan de introducir en él el esquema perfecto que traería los mejores materiales del cosmos y haría de él un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios. Es importante que comprendáis bien esta idea. El germen del niño que va a nacer es exactamente como la semilla que se ha puesto en la tierra. Se expone a la luz, se riega, se protege de los insectos, simbólicamente hablando, y empieza a crecer. Las fuerzas depositadas en el germen empiezan a vibrar y atraen a los elementos benéficos que les corresponden: pureza, salud, belleza, bondad, inteligencia. Por el contrario, taras y vicios. La naturaleza es una fidelidad absoluta. Por eso, cuando los padres se quejan, deben saber que no es Dios quien les ha dado este hijo, sino que son ellos mismos quienes lo han modelado o fabricado. Si hubiesen sido más conscientes, si hubiesen estado más vigilantes, lo habrían hecho mejor. Una semilla, todo el universo, está compuesto y resumido en una semilla o en un germen humano. ¿Cuál es la ciencia que puede llegar a descorrer la cortina del misterio que se esconde en un germen? Cuando os hablé de la concepción y de la gestación, os dije que el germen que el padre da a la madre en el momento de la concepción lleva dentro de sí el proyecto de lo que será el niño. Es como un plano o un esquema. En cuanto a la madre, durante los 9 meses de la gestación, tu trabajo consiste en atraer todos los elementos que estarán en la construcción del edificio. Y este edificio comprende el cuerpo físico del niño, pero también sus cuerpos sutiles. Para que estos elementos sean de la mejor calidad, es importante que la madre vigile constantemente sus pensamientos y sus sentimientos. Mediante su vida psíquica, todo ser humano modifica los elementos que constituyen sus células, su sangre. La mujer encinta que se abandona a una conducta desordenada produce en su organismo cambios muy perjudiciales para el niño que lleva y alimenta, ya que hace entrar entonces en la estructura del niño unos elementos que después captarán todas las malas corrientes. Evidentemente, la mayoría de los médicos todavía no tienen idea alguna de esta ciencia. Para ellos, la vida moral de la madre durante la gestación no tiene ninguna influencia en el niño. Los consejos que dan solamente se refieren al plano físico, la comida, la actividad, el sueño, etc. Pero un día se verán obligados a llenar esa laguna y admitir que el destino del niño depende en gran parte del estado del espíritu de la madre durante la gestación. Como la madre, el discípulo tiene la tarea de construir dentro de sí mismo otro cuerpo, pero un cuerpo espiritual que le permitirá nacer por segunda vez. Posee la idea, el plano, el reino de Dios y su justicia, la perfección, la armonía, y ahora es preciso que lo realice aportando día tras día los materiales. Aunque en realidad es más exacto decir que son los materiales los que se presentan espontáneamente. Cuando tenéis el plano y los ponéis a traer del cosmos a todos los elementos que le corresponden, que se reparten conforme a las líneas de fuerza de este plano. El segundo nacimiento es un trabajo consciente a partir de un esquema que llevamos dentro de nosotros, en nuestra cabeza, y este trabajo obedece a las leyes de la galvanoplastía, que son las leyes de la magia divina. ¿Queréis pareceros a tal santo o a tal gran maestro que amáis profundamente? Sois entonces como una madre que lleva la imagen del hijo que quisiera tener. Todas vuestras fuerzas conscientes, subconscientes se ponen a trabajar para realizar esta imagen. Aunque no lo logréis completamente en esa encarnación, todas las adquisiciones espirituales que hayáis hecho os seguirán en la próxima y continuaréis vuestro trabajo. Pero hay que comenzar desde hoy, si no nunca podrá nacer en Cristo, en vosotros. Vosotros sois los únicos que podéis preparar las condiciones para su nacimiento. Cuando hablo del trabajo que hace la madre del niño y lleva en su seno, hablo evidentemente de un trabajo inconsciente. La madre no sabe cómo se hace este trabajo, ni siquiera sabe cómo será su hijo, sino que es la naturaleza la que en ella muestra su sabiduría. La madre por su parte continúa viviendo más o menos como antes, sin tener conciencia de todo lo que sucede. Finalmente que ello es así porque se trata de unos procesos tan complicados que perdería la cabeza.
igual manera, cuando el discípulo asume el papel de madre para dar a luz un hijo divino, tampoco es necesario que conozca los detalles de su formación. Debe encontrar el germen y debe tener después un comportamiento apropiado para favorecer el nacimiento de este hijo. Es decir, debe vigilar sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos para que sean los mejores, que vayan a alimentar al hijo con sus partículas sutiles y luminosas. Lo que depende de nosotros es únicamente tener una buena actitud, ejecutar las prescripciones, aportar los elementos más puros. De todo lo demás, es la propia naturaleza la que se encarga de ejecutarlo en las profundidades de nuestro inconsciente. Si tenemos una actitud correcta, desencadenará todos los procesos necesarios para el nacimiento del niño divino. Por eso los sabios han insistido siempre en la necesidad de esa actitud correcta, la única capaz de promover fuerzas benéficas. Los hombres desprecian estos consejos, piensan que pueden hacer cualquier cosa sin que ello tenga la menor importancia. Pero unos años después se ven obligados a reconocer que sí la tenía. No hay que discutir las reglas y las leyes eternas, sino que hay que aplicarlas. Tanto si se trata de la vida interior como de la vida física, para que el niño nazca en buenas condiciones, lo esencial es la forma de vivir de la madre. Si es como se hace el trabajo hasta el día en que se descorrige la cortina, se aparece el niño. Todos los espíritus celestiales se ponen a su servicio. Es el niño regio, todo el cielo está allí para admirarle y suministrarle todo lo que necesita. Desde el instante en que nace es independiente. Lleva una vida independiente del discípulo. No hay nada más grande que consagrar su tiempo y sus energías para hacer nacer a este niño. Todo lo demás no es nada. Todo lo que se ha escrito en los evangelios sobre el nacimiento de Jesús quizás sea verdad desde el punto de vista histórico, pero es verdad, sobre todo desde el punto de vista simbólico. No hay que pararse demasiado en considerar si realmente aquella noche en Belén había una estrella, los ángeles, los pastores y un pesebre con un astro y un buey. Es verdad que desde un punto de vista simbólico, y eso es lo esencial, cada vez que el niño divino nace en un alma, la estrella está allí. Todos los ángeles cantan y los reyes magos van a inclinarse ante él y a llevarle presentes. Por lo demás, estos fenómenos se han producido varias veces en la historia como motivo del nacimiento de un salvador de la humanidad, porque Jesús no ha sido el único salvador. Solo se le pide pues al discípulo que vaya al granero a tomar algunas semillas, que las plante puesto que no pueden plantarse solas, que mantenga siempre condiciones adecuadas a su alrededor. Su trabajo termina allí. A continuación, las fuerzas de la naturaleza le dirán, abre comillas, vamos, puedes irte ahora a descansar, déjanos hacer. La tierra y el sol y la lluvia harán su trabajo, cierra comillas. Sí, nosotros solamente tenemos que desencadenar el proceso y después la naturaleza es la que lo realiza. Lo mismo ocurre en la creación de un hijo. El padre desencadena el proceso y la madre, que representa la naturaleza, se ocupa de la realización. Ahora solo resta pedir a las entidades celestiales que están allí, que os escuchen, que os visitan, que os ayuden a realizar ese plan gigantesco, el nacimiento de lo divino en vosotros. Después, cada día debéis continuar aportando los materiales, cuidando de que sean puros, armoniosos. Cuando alguno está a punto, deberéis limpiarlo, repararlo, eliminarlo. Las dificultades del trabajo inferior no son muy diferentes a las del trabajo físico. Siempre hay algunas salpicaduras, algunas manchas. Pero si os vigiláis, si continuáis trabajando con los instrumentos que Dios os ha dado, el intelecto, el corazón, la voluntad, y si en cuanto os dais cuenta de que algo se tuerce un poco, andaréis ahí pacientemente sin forzar las cosas, con prudencia, cada día os traerá sus bendiciones, sus luces, y la vida se volverá extraordinaria, llena de alegría, de esperanza y de amor, simplemente porque hacéis el trabajo que Dios os pide. Sí, Dios os pide este trabajo. Si no lo hacéis, no seréis recibidos arriba, la gran asamblea de los ángeles y de los arcángeles. En los evangelios, Jesús habla de un hombre que no había sido aceptado en un banquete real porque no llevaba el traje de fiesta. Evidentemente se trata de algo simbólico. Este traje que debemos llevar para que seamos aceptados en los banquetes de arriba es el traje de luz, de aura, símbolo de todas las cualidades y virtudes. Esta historia continuará. Nos vemos en un próximo viaje estelar. Suscríbete.